La dopamina es un neurotransmisor que está asociado con sentimientos de placer y recompensa. Un ayuno de dopamina es abstenerse de actividades o sustancias que aumentan artificialmente los niveles de dopamina con el objetivo de restablecer el sistema natural de desactivación del cerebro y reducir la dependencia de estos estímulos. La experiencia de cada persona es diferente. Es importante escuchar a tu cuerpo y encontrar lo que funciona mejor para ti. Aquí hay 7 cosas que puedes hacer para participar en un ayuno de dopamina. Bienvenidos a Autodidacta Core. Primero, limitar o eliminar el uso de tecnología. Limita tu uso de tecnología como tu teléfono o redes sociales, ya que pueden liberarte de dopamina. La tecnología se ha convertido en una fuente importante de estimulación en nuestras vidas, con notificaciones y recompensas que alimentan nuestra necesidad de gratificación instantánea. Al limitar o eliminar el uso de tecnología, podemos restablecer el sistema de recompensa del cerebro y reducir nuestra dependencia de la estimulación artificial. Esto también puede proporcionar una oportunidad para aumentar nuestra concentración, reducir el estrés y la ansiedad. Número 2. Evitar actividades de alto riesgo. Restringir actividades que desencadenen una fuerte respuesta de adrenalina, como el vicio del juego o los deportes extremos. Al evitar esas actividades de alto riesgo, le dará a tu cerebro un descanso de la estimulación constante que puede provocar una sobrecarga de dopamina. Estas actividades pueden llevar un ciclo de comportamiento difícil de romper y tener consecuencias negativas. Número 3. Limitar o eliminar la pornografía y la estimulación sexual. Ahora, no estamos diciendo que dejes de tener intimidad con tu pareja, no. Solo queremos que tomes en cuenta que cuando consumes pornografía, engañas a tu cerebro en creer que estás logrando algo. Tu cerebro no sabe la diferencia, nada más reconoce la sensación. Al eliminar la pornografía, puedes permitir que tu cerebro se reinicie y reduzca su dependencia de estos estímulos para obtener placer y liberación de dopamina. Esto te puede llevar a un mejor autocontrol, una reducción de ansiedad y depresión, mejores relaciones y una mejor salud mental y física en general. Número 4. Limitar o eliminar la cafeína. La cafeína es un estimulante que puede aumentar la dopamina en el cerebro, lo que conduce a una sensación temporal de placer y alerta. Sí, ya sé, a todos nos encanta ese cafecito por la mañana. El problema está cuando ese cafecito por la mañana se convierte en 5 tazas al día. Sin embargo, el consumo regular de cafeína puede deshabilitar los receptores de dopamina del cerebro, lo cual nos lleva a tomar más cafeína para sentir la misma sensación de placer y alerta todo el tiempo. El consumo excesivo de cafeína puede conducir a una mayor dependencia de la estimulación artificial y una disminución de la sensibilidad al placer y la recompensa natural. Número 5. Ayuno de alimentos. Cuando comemos, nuestro cerebro libera dopamina. Con el tiempo, nuestro cerebro puede habituarse a estas liberaciones de dopamina y requerir cada vez más estimulación para sentirse satisfecho, lo cual nos lleva a comer en exceso porque nuestro cerebro necesita una cantidad mayor para sentir esa estimulación artificial de dopamina. Cabe enfatizar que no te estamos diciendo que dejes de comer varios días. Puedes hacerlo por 16 horas o por 12 horas. Por ejemplo, si comiste el día anterior a las 6 de la tarde, puedes volver a comer al otro día a las 6 de la mañana o a las 10 de la mañana, lo que te permite comer menos calorías mientras que aumenta el metabolismo ligeramente. Ayúdennos a crecer nuestra comunidad. Denle like y comenten para que YouTube recomiende esta información a los que la necesitan. Número 6. Participar en actividad física. El ejercicio libera endorfinas, que son estimulantes de ánimo naturales, y puede ayudar a reducir la necesidad de estimulación artificial de dopamina. La actividad física aumenta la liberación de dopamina y otros neurotransmisores asociados con sentimientos de placer y recompensa. También, hacer actividad física regularmente puede ayudarte a mantener fuertes tus habilidades para pensar, aprender y tener buen juicio con el pasar de los años. También puede reducir tu riesgo de depresión y ansiedad, al igual que ayudarte a dormir mejor. Número 7. Limitar o eliminar el azúcar y los alimentos procesados.
Las dietas basadas en azúcar y grasas pueden aumentar los niveles de dopamina, por lo que limitar estos alimentos puede ayudar a restablecer el sistema de gratificación del cerebro. Al eliminar estos alimentos de tu dieta, podrías aumentar tu sensibilidad a las recompensas naturales, como pasar tiempo en la naturaleza o participar en actividades creativas. Esto puede ayudarte a sentirte más concentrado, motivado y lleno de energía durante tu ayuno de dopamina. Además, limitar esto de tu dieta puede tener varios beneficios de tu salud. Por ejemplo, puede disminuir los niveles de azúcares en la sangre, disminución del riesgo de enfermedades crónicas y te ayuda con tu digestión. Recuerda, la experiencia de cada persona con el ayuno de dopamina es única y es importante encontrar lo que es mejor para ti.